Os quiero contar la historia del conde de Cagliostro, Alessandro Cagliostro, considerado el último alquimista. Su verdadero nombre era Giuseppe Balsamo, que nació en Parma en 1743. Fue un aventurero italiano que procedía de una familia muy humilde, donde creció y se educó en plena calle. Este afán aventurero le llevó a viajar y navegar por el Mediterráneo. Allí conoció Grecia, Egipto, Persia, Rodas, y en estas últimas tierras, en Egipto, es donde estudió alquimia. Y para ello hay que recordar que la palabra alquimia procede del árabe alquemí, que significaría tierra negra, aunque también hay quienes comentan que alquimilla sería otra palabra que significaría la ciencia egipcia. Egipto era una tierra de longevidad y allí abarcaba matemáticas, astronomía, geometría, la física aplicada, las ciencias de la salud, la arquitectura. Incluso Pitágoras se impregnó de todo su conocimiento, de todo su saber, cuando vivió en Egipto. La tradición antigua cuenta que el propio faraón Keops fue un importante y gran alquimista. El creador de la alquimia, esa alquimia egipcia, fue el dios Tot, el 3 veces grande. Pero qué lástima, la quema de la biblioteca de Alejandría que hizo Julio César en su conquista destruyó prácticamente todo aquel conocimiento antiguo. Allí desaparecieron los 42 libros del saber, la tabla esmeralda o hermética, casi todos los textos de ciencia. Esa biblioteca era el centro del saber de la antigüedad. Se estimaba que poseía unos 700.000 libros según Aulogelio. Exactos o no esa cifra que enumera los libros, pero podemos hacernos una idea de la envergadura del material del conocimiento. La tabla esmeralda, que un día tenemos que hablar de ella, porque incluso aludía a la destilación de oxígeno a partir de salitre, un proceso que se descubrió aquí en Europa, ya bien entrado el siglo XVII. Bueno, Cagliostro recorrió Europa exhibiendo sus poderes ocultos, todo lo que había aprendido en Egipto. Vendía elixires de la juventud, hacía brebajes amorosos, y fue un reconocido vidente y, por supuesto, alegaba tener dotes para las curaciones milagrosas. Se convirtió en una de las principales figuras de la alta sociedad parisina. Pero este hombre fue implicado en el escándalo del collar que llevó a María Antonieta a la guillotina. Cagliostro tenía una gran amistad con el cardenal Luis de Rohan, uno que la lió bastante gorda, porque como Cagliostro era alquimista y amigo del cardenal, bueno, pues dijeron que era capaz de engrandecer diamantes. Así que, bueno, os resumo esta historia, que es muy interesante, la del collar, porque todo viene de ese collar de diamantes de 2.800 quilates, que estaba destinado a decorar el cuello de María Antonieta, aunque en realidad fuese una excusa para ejecutar a la última reina de Francia en octubre de 1793. El motivo fue una serie de movimientos extraños alrededor de la compra de esta joya. María Antonieta, por cierto, no tenía ni idea de que había tomado su nombre para la adquisición de este collar, y encima nadie le permitió defenderse con justicia de todas las acusaciones que caían sobre ella. Era una época donde Francia estaba ahogada en una crisis económica y social, ya que los gastos de la reina eran innecesarios y excesivos. Claro, añadir que el sobrecoste del apoyo militar en las 13 colinas para lograr una emancipación de Jorge III del Imperio Británico, bueno, pues castigaba a un pueblo sumido en hambruna y pobreza. Y los jacobinos, que eran los republicanos defensores de la soberanía popular, era un grupo político de la Revolución Francesa. Su nombre de jacobino procede de que ellos se encontraban en una sede en un convento de los frailes dominicos en París y eran conocidos como los frailes jacobinos. Bueno, en fin, prosigo. Estos, los jacobinos, miraban con lupa todo lo que la reina hacía para iniciar una excusa de revolución. Así que el escándalo del collar fue la excusa perfecta para iniciar esas violentas revueltas. Claro, la reina había comprado la joya más cara de Europa, la más cara de Europa, un collar de 647 diamantes, a la vez, a la par, que todo el pueblo estaba muriéndose de hambre. Se gastaron 2 millones de libras de aquella época.
Así que claro, cuando el pueblo se enteró, pues entró en cólera. Pero señalaron a la persona incorrecta. La reina no era conocedora de este desembolso, sino que este despilfarro fue culpa de Jeanne Valois de la Motte, que era una gran estafadora, y del obispo de Estrasburgo, el cardenal Rohan, el amigo de nuestro protagonista. En definitiva, que lo fácil y vistoso fue pasar por el cuchillo la cabeza de la reina. Así que el cardenal Rohan y Cagliostro salieron mal parados, acusados, pero al menos salieron de Francia con la cabeza sobre sus hombros. Cagliostro fue recluido en la Bastilla y finalmente expulsado de Francia. Más adelante ya le detuvieron la Inquisición acusándole de herejía, de magia, de apostasía e incluso de frenesí, y fue condenado a la pena de muerte como hereje. Fue excomulgado por Clemente XII y Benedicto XIV, así que permaneció en prisión en el castillo de San Leo, metido en un inmundo pozo en completa oscuridad hasta su muerte. Lo retomaremos más adelante, pero regresamos a la vida de tantos periplos de este hombre. Hay que destacar que Cagliostro se inventó su personaje y consiguió una gran notoriedad. No existía ese conde, todo había sido un invento suyo. Dejó atrás sus antiguos apodos como Tischio, Arad, Fénix, Pellegrini. Al final, ese conde de Cagliostro, claro, con esa envergadura social, era un sabio venido de las grandes escuelas esotéricas de Egipto. Este hombre se inició en Alemania en los 3 ritos masónicos de la estricta, el de la tabla de la lata y el de la exacta observancia. Cagliostro fundó el rito masónico egipcio y lo llevó a Polonia, Alemania y Francia, donde allí obtuvo muchísimos adeptos y logias que comenzaron a seguirle. Su creación la llamó la sabiduría triunfante y se estableció en Lyon. Su rito era una mezcla de la ciencia hermética, la adivinación, la evocación, la moral y los oficios católicos cristianos. Trazó a los 7 elegidos y cada uno tenía un astro complementario. Así que Anael era el Sol, Miguel la Luna, Rafael con Marzo, Gabriel con Mercurio, el quinto fue Uriel con Júpiter, Joviachel con Venus y el séptimo, Anaquiel, en Saturno. Sus predicciones se efectuaban por medio de una paloma. Detrás de la paloma había una garrafa llena de agua y estaba colocada sobre una mesa cubierta de un paño verde y alrededor 7 velas. Aquí es donde él decía tener el don de la curación a los enfermos. Y claro, les entregaba medicinas, ellos sanaban. Estas curaciones se realizaban en unas ceremonias que mezclaba esas oraciones sagradas y profanas con salmos y cánticos. Viajó hasta Letonia y allí embaucó a los masones de tal forma que quisieron proponerle como gobernador de Letonia. Y Cagliostro, que no era nada tonto, lo rechazó. Pero antes se dirigió a la corte rusa en San Petersburgo para hablar con la zarina, pero lo expulsaron, ya que le consideraban un espía del rey Federico de Prusia. Sanó a una de las personas más adineradas de Francia, que tenía extrañas fiebres, y era la mujer de un famoso banquero, y eso generó un gran sustento económico y apariciones en prensa, así que todo el mundo quería llegar hasta él. Viajó hacia Inglaterra, donde publicó varios artículos sobre su trato vejatorio en la Bastilla por parte de los franceses y fue recibido como un mártir de la Revolución. Ingresó en una logia masónica en el Soho londinense, en la Logia de la Esperanza, que se definía por el rito de la estricta observancia templaria. Y ahí de nuevo dijo ser el gran emisario del conocimiento, el gran emisario egipcio. Comenzó a hacer trucos de magia, los brebajes, los ungüentos curativos y claro, todos estaban exhaustos ante él. Llegó a crear el elixir de la eterna juventud, pero solamente lo alcanzaba el que tenía dinero para pagarlo. Él se servía de los números para escribir también profecías. Se le consideró un profeta y profetizó la caída y destrucción de la Bastilla, e incluso que se convocarían en Francia los estados generales. Así que el príncipe de Gales, el duque de Orleans, acudieron a él para buscar las profecías. Claro, entonces Cagliostro era molesto
No gustaba en las monarquías. No gustaba a las personas adineradas altas. Había llegado demasiado lejos. Así que comenzó una campaña de desprestigio hacia él. Publicaron su verdadera identidad. Publicaron las estafas, los nombres falsos, cómo se había creado una vida de la nada. Como él no era ni conde ni era nada. Así que quedó repulsado y en la más absoluta miseria económica. Se exilió en Suiza y de pronto, ¡bum!, se destruyó la Bastilla y se convocaron en Francia los Estados Generales. El mundo regresó hacia él. La relevancia social volvió, porque este hombre parece que tenía razón. No era un loco, sino que podía saber más de lo que la gente pensaba. Pero muchos no querían que levantase cabeza nunca más. No interesaba que las logias y la masonería estuviesen de nuevo en auge con él. La iglesia se puso nerviosa. No podía regresar este personaje, así que ordenaron la detención. Y como he contado antes, fue condenado literalmente, como dice el texto, a no hablar con nadie, ni a ver a nadie, ni ser visto por nadie. Y así fue, de cabeza al castillo de San Leo, entre la frontera de Romagna y Marche. La cuestión de todo esto, donde queremos llegar, es si Cagliostro fue un alquimista de verdad, alguien que quería buscar la verdad, la adivinación, los rituales, buscar el conocimiento. Aquella persona que se interesó en el antiguo Egipto, en conocer esa extinta biblioteca de Alejandría y lo que se contaba boca a boca, si tuvo acceso a diferentes manuscritos. O realmente fue un impostor. A él le llegaron a llamar el rey del engaño europeo. Así que, como vemos, hay algo muy importante que se repite hoy: la opinión pública, las publicaciones en prensa. Todo en aquel momento acabó con él. Esos escritos, las cartas dirigidas por los lectores hacia la opinión pública, le devastaron. Pero él vino de una familia pobre. Él creó esa nueva vida. Él se hizo considerar y llamar el conde. Igual solamente intentaba huir. Era muy inteligente, seguramente. ¿Qué opináis de todo ello? Me interesa muchísimo vuestra opinión. No lo sé. ¿Estábamos ante el último alquimista? ¿Realmente consiguió hacer los grandes brebajes y las curaciones y las sanaciones? ¿Él tenía el don de la sabiduría? Él murió, no se le dio mucho tiempo a poderse expresar, sus textos desaparecieron. En definitiva, todos los artículos que leáis del tildan absolutamente de una persona del engaño. No lo sé. Ahí os lo dejo. Un abrazo enorme.